Juan Gabriel fue abandonado cuando apenas tenía 5 años. A los 13, un hombre de iglesia abusó de él. A los 20, lo encerraron en prisión por algo que jamás hizo. Desde aquella celda, le enviaba cartas a su madre. Ella nunca le respondió ninguna. Con el tiempo se volvió millonario y adquirió la misma casa donde su madre había servido como empleada doméstica. Ella le dijo que no lo quería. Él llenó estadios, creó más de 1.800 canciones, acumuló $160 millones y murió solo, tendido en el suelo de un baño en California. Amor Eterno es la canción que más se escucha en los velorios de México. Todo el mundo cree que es un homenaje a su madre, pero un día Juan Gabriel encontró una fotografía de Victoria colgada sobre la chimenea de su casa. ¿Saben lo que dijo? ¿Qué hace ahí esa señora? Quítenla, no quiero verla. Eso dijo de su madre el mismo hombre que compuso Amor Eterno, refiriéndose a la mujer que lo dejó atrás. Hoy vas a conocer lo que realmente ocurrió entre ellos. Sabrás lo que un sacerdote le hizo cuando tenía 13 años. Lo que Netflix reveló en noviembre de 2025. Lo que él nunca se atrevió a contar mientras vivió. Sabrás qué decían aquellas cartas que le escribió a Victoria desde Lecumberri y por qué ella nunca respondió ni una sola. Sabrás cómo el hombre que ganó $160 millones murió debiendo más de 100 millones. Y sabrás qué está ocurriendo ahora mismo con su herencia. 6 hijos peleando entre sí, 13 propiedades que nadie sabe dónde están y un heredero que podría quedarse sin nada. Te avisaré cuando lleguemos a cada parte. Pero antes, hay algo que debes entender. Nadie nace siendo Juan Gabriel. Alguien lo convirtió en eso. Y ese alguien fue Victoria. Alberto Aguilera Valadez llegó a este mundo siendo un estorbo. Esas fueron sus propias palabras, no las mías. En medio de dolores, gritos y llanto, vine a este mundo como todos, dijo en una entrevista grabada semanas antes de morir en 2016. Solo que con mi servidor llegaron los problemas y las tristezas. 7 de enero de 1950. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Parácuaro, Michoacán, un pueblo pequeño escondido entre la sierra, donde las calles eran de tierra suelta y las casas de adobe crudo, donde la pobreza no era una circunstancia pasajera, sino un destino que se heredaba de generación en generación, como una condena que nadie sabía cómo levantar. Alberto fue el 10º hijo, el último de todos, el que llegó cuando los recursos ya no alcanzaban para ninguno, el que nació cuando su familia ya estaba completamente rota. Piensa en eso un instante. 10 hijos en un pueblo sin trabajo, sin horizonte, donde lo único que crecía era la miseria. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, era campesino, manos llenas de callos, espalda encorvada por el esfuerzo de años. El tipo de hombre que se levanta antes de que amanezca y no descansa hasta que cae la noche. El tipo de hombre que trabaja sin descanso y aún así nunca tiene suficiente para alimentar a quienes dependen de él. Su madre, Victoria Valadez Rojas, también venía del campo. Otra vida marcada por la labor sin fin. Otra existencia reducida a sobrevivir con lo mínimo posible. Otra mujer que no escogió su destino, pero tuvo que cargarlo hasta el último día. Gabriel no duró mucho tiempo en ese papel. Hirió a un hombre en una riña de cantina. Una discusión que se desbordó. Un cuchillo de por medio. Sangre, consecuencias. Lo metieron preso, y cuando salió, las amenazas de la familia del herido lo persiguieron hasta quebrarlo por dentro. Literalmente sufrió una crisis nerviosa tan grave que terminó internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Nunca volvió a ser el mismo hombre.
Victoria se quedó sola. 10 hijos, ningún ingreso, un marido que ya no existía, aunque seguía con vida en algún cuarto blanco de la capital. Hizo lo que pudo. Se mudó con los niños a Ciudad Juárez en busca de trabajo. La frontera es el lugar donde México terminaba y empezaban las promesas de algo mejor. Encontró empleo como sirvienta en una casa grande, limpiando pisos que no eran suyos, lavando ropa que no le pertenecía, cocinando comida que ella no iba a probar. Pero no podía con todos. No había manera de sostener 10 bocas con lo que pagaban por ser empleada doméstica, y tuvo que elegir. Alberto tenía 5 años, cuando su madre tomó aquella decisión. 5 años. La edad en que un niño todavía cree que su mamá es lo más grande del universo. La edad en que todavía no comprende que el mundo puede ser cruel. La edad en que un abrazo de madre lo cura todo. Victoria lo llevó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Un orfanato, un reformatorio, un sitio donde dejabas a los niños que no eras capaz de criar. Paredes grises, dormitorios colectivos, camas de metal alineadas como en un cuartel. Niños que llegaban llorando y con el tiempo aprendían a dejar de llorar, porque nadie aparecía cuando lo hacían. Victoria lo dejó ahí, soltó su mano y se marchó. El niño la vio alejarse, la vio cruzar la puerta, la vio desaparecer. Y esperó. Esperó que volviera esa tarde. No volvió. Esperó al día siguiente. No volvió. Esperó semanas, meses, años, y ella no regresaba. El niño no entendía qué estaba pasando. No entendía por qué lo habían dejado ahí. No entendía qué había hecho mal para que su propia madre lo abandonara de esa forma. ¿Fue algo que dijo? ¿Algo que hizo? ¿Era el menor y sobraba? ¿Era por falta de comida? ¿Es que no lo quería? Lo que sí entendió muy pronto fue que ella no iba a regresar por él. Mi mamá no podía conmigo, diría Juan Gabriel décadas más tarde en la serie biográfica que autorizó antes de morir. Pienso que por eso me llevó al internado. Pienso. Después de 50 años, todavía no estaba seguro de por qué su madre lo abandonó. Solo sabía que lo hizo. Y eso lo marcó para siempre. Victoria lo visitó una única vez. En todos los años que estuvo ahí, una sola tarde apareció. Dijo unas pocas palabras y se fue. No volvió nunca más. Eso hace algo dentro de un niño. Algo que no se repara con terapia. Algo que no se cura con el éxito. Algo que no desaparece con millones de dólares. Algo que se queda para siempre, como una herida que sangra en los momentos menos esperados. Pero había alguien que sí lo quería, su hermana Virginia. Virginia era la mayor y había cuidado a Lou Alberto desde que nació. Lo cargaba, lo alimentaba, lo protegía cuando su madre no estaba. Mi hermana siempre me dio todo su amor, confesó Juan Gabriel en el documental de Netflix estrenado en 2025. Yo inclusive pensaba que ella era mi mamá. Pensaba que Virginia era su madre, porque Victoria nunca se comportó como una. Nunca le brindó el cariño que un niño necesita. Nunca le dijo que lo quería. Nunca lo hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Alberto intentó escapar del orfanato. Lo logró una vez. Salió a la calle sin saber a dónde ir, sin dinero, sin nadie que lo esperara. Una mujer lo encontró. Una mujer pobre que vivía de pedir limosna. Lo recogió y le pintaba la cara de payaso para que la ayudara a conseguir dinero en las calles de Ciudad Juárez. No era una vida. Era supervivencia. Cuando su hermana Virginia lo localizó, lo devolvieron al orfanato, de regreso al lugar donde nadie lo quería. Pero en ese lugar, conoció a 2 personas que cambiarían su destino. La primera fue Micaela Alvarado, una educadora que vio algo especial en aquel niño triste.
Le dio el cariño maternal que Victoria nunca le había dado. Lo abrazaba, lo escuchaba, le decía que valía algo. La segunda fue Juan Contreras, un profesor que enseñaba música y oficios, pero también guitarra, también piano, también la posibilidad de que la vida pudiera ser distinta. Juan Contreras vio en ese niño algo que nadie más percibía: talento. Un día, Alberto compuso su primera canción. Tenía 13 años. Las notas salieron de sus dedos como si siempre hubieran estado ahí, esperando permiso para existir. ¿Te das cuenta, Alberto?, le dijo Juan Contreras. Acabas de componer tu primera canción. Años después, cuando tuvo que elegir un nombre artístico, Alberto tomó Juan de su maestro y Gabriel de su padre, a quien nunca volvió a conocer. Juan Gabriel, el nombre que lo haría inmortal. Pero antes de la inmortalidad, vino el infierno. Sucedió algo que Juan Gabriel guardó en secreto durante 50 años. Algo que nunca contó en ninguna entrevista. Algo que se llevó a la tumba hasta que Netflix lo reveló en noviembre de 2025. Ese documental, Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, constaba de 4 capítulos basados en más de 40 años de material de archivo que el propio cantante había grabado. Juan Gabriel se filmaba todo desde los años 80. Compraba cámaras de video y registraba cada momento: ensayos, conciertos, conversaciones privadas, como si supiera que algún día alguien querría ver todo aquello. Y en el primer capítulo, exactamente a los 15 minutos, el periodista Alejandro Brito reveló algo que Juan Gabriel nunca había contado públicamente. Algo que guardó durante más de medio siglo. A los 13 años, se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, narró Brito, el cual abusó sexualmente de él. 13 años, un niño en la casa de un hombre de Dios. El mismo año en que compuso su primera canción. El mismo año en que descubrió que la música podía salvarlo. El mismo año en que alguien lo destruyó. El documental no da el nombre del sacerdote. No ofrece detalles, pero confirma lo que ocurrió. Y Juan Gabriel nunca habló de esto mientras vivió. Nunca lo mencionó en las cientos de entrevistas que dio a lo largo de 40 años de carrera. Miles de preguntas, y nunca dijo una sola palabra al respecto. No lo incluyó en la serie biográfica, Hasta que te conocí, que autorizó en 2016, semanas antes de morir. Tuvo la oportunidad de contarlo y no pudo. Nunca escribió una canción que lo mencionara directamente. Más de 1800 canciones, y ninguna habla de lo que ese sacerdote le hizo. Se lo llevó a la tumba. Ese secreto, esa herida, ese dolor que cargó solo durante más de medio siglo. Y solo ahora, 9 años después de su muerte, el mundo sabe lo que le hicieron. Un niño abandonado por su madre, abusado por un sacerdote, sin nadie que lo defendiera, sin nadie que le creyera si hubiera hablado. Piensa en eso. Un niño de 13 años en México en los años 60. Un huérfano. Alguien sin familia que lo protegiera. Sin voz. Sin poder. ¿A quién le iba a contar? ¿A su madre, que no lo visitaba? ¿A su madre que no contestaba sus cartas? ¿A las autoridades del orfanato que lo habían dejado ahí? ¿A un sistema que protegía a los sacerdotes y castigaba a los niños que hablaban? No había nadie. Se quedó callado durante 50 años. 5 décadas guardando un secreto que lo destruyó por dentro. Y siguió componiendo canciones sobre el amor que nunca pudo vivir. A los 16 años, la policía de Ciudad Juárez lo detuvo. El cargo oficial fue obstruir una labor de inspección. El cargo real era otro. Lo detuvieron por su amaneramiento. Así de simple, así de brutal. Así funcionaba México en los años 60. Ser diferente era un crimen. Caminar de cierta manera, hablar de cierta manera, mover las manos de cierta manera. Con eso
bastaba para que la policía te llevara. Y Alberto Aguilera era diferente. Se notaba en cada gesto, en cada palabra. La policía lo vio y decidió que eso era razón suficiente para encerrarlo. También lo acusaron de robar perfumes. Nunca se probó nada, pero el sistema ya lo había marcado. Diferente, peligroso, alguien que no encajaba. Alberto salió de esa y siguió cantando en bares de la frontera, en el Noa Noa, en otros locales donde la gente iba a olvidarse de sus problemas. Siguió escribiendo canciones que nadie conocía. Siguió soñando con llegar a la capital, con ser alguien, con demostrar que valía algo. En 1968 lo logró. Llegó a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños y nada más. Dormía donde podía, a veces en la calle, a veces en la central camionera. Conoció gente del medio artístico, trabajó como corista, colaboró con figuras como Angélica María y Roberto Jordán. Las cosas empezaban a moverse. Por primera vez en su vida, algo comenzaba a salir bien. Y entonces, el 14 de abril de 1970, todo se vino abajo. Lo que te voy a contar ahora es lo que pasó en Lecumberri. Las cartas, el silencio, los 18 meses que lo cambiaron para siempre. Esa mañana, Alberto Aguilera Valadez fue detenido y acusado de robo. El cargo, haber sustraído joyas y un radio en una fiesta privada donde lo habían invitado a cantar. La acusadora, según testimonios que emergieron años después, fue la actriz Claudia Islas. Claudia Islas era famosa en ese entonces. Rubia, bella, conocida como la Brigitte Bardot mexicana. Estaba casada con un hombre poderoso. Alberto juró que era inocente. Suplicó que lo escucharan. Explicó que solo había ido a cantar, que no había tocado nada. Nadie le creyó. Era un don nadie. Un joven pobre, afeminado, sin contactos, sin dinero para un abogado. Lo sentenciaron a 3 años. 3 años por un crimen que no cometió. 3 años de su vida arrancados por la palabra de una mujer famosa contra la de un muchacho sin nombre. Lo enviaron a Lecumberri, el Palacio Negro. Lecumberri no era solo una cárcel, era una leyenda de terror. Una prisión construida en 1900 para ser moderna y reformadora. Un experimento carcelario que se suponía rehabilitaría criminales y que con los años se convirtió en uno de los lugares más violentos y corruptos de México. Tenía capacidad para 1000 reos y llegó a albergar más de 3800. Celdas diseñadas para un hombre donde dormían 5. Pasillos donde los guardias vendían privilegios al mejor postor. Crujías donde los presos más fuertes imponían sus propias leyes, donde los débiles pagaban tributo o pagaban con sangre. Y ahí metieron a Alberto Aguilera, un joven de 20 años, delgado, afeminado, sin dinero para pagar protección, sin familia que lo visitara, sin nadie que lo respaldara. Presa fácil. El tipo de recluso que los demás esperaban. El tipo de carne fresca que los lobos de Lecumberri olían desde lejos. Cuando entraban nuevos reclusos, podía sentir las miradas de los lobos. Describe el documental de Arturo Ripstein sobre aquel lugar maldito. Se oían cosas como: ya llegó un quinto, bizcochito, arrímate pa' acá. Palabras que prometían violencia. Palabras que Alberto escuchó el primer día que entró, y todos los días después de ese. Alberto Vázquez, el cantante de baladas románticas, coincidió con él en prisión por otro caso, y lo recordó así años después. Tengo entendido que compuso No tengo dinero y otras canciones. En ese entonces todavía no era Juan Gabriel, era un muchacho que tenía canciones. Alberto escribía canciones para sobrevivir. Era lo único que tenía. Lo único que nadie podía quitarle. Lo único que lo mantenía cuerdo en un lugar diseñado para volverte loco. No tengo dinero ni nada que dar.
Lo único que tengo es amor para amar. Esa letra no era metáfora. Era literal. No tenía dinero. No tenía nada. Solo tenía la capacidad de crear. Me he quedado solo. Solito como un perro. Otra verdad convertida en canción. Estaba solo, como un perro abandonado, sin nadie que respondiera sus cartas, sin nadie que lo visitara. Canciones nacidas en el infierno. Canciones que años después llenarían estadios. Canciones que millones cantarían sin saber que se escribieron en una celda, con miedo, con hambre, con la certeza de que nadie vendría a salvarlo. Y escribía cartas. Cartas a su madre. Imagina la escena. Un joven de 20 años en una celda que huele a sudor y a miedo, rodeado de hombres que lo miran como si fuera presa, sin dinero, sin abogado, sin nadie que responda por él. Y en las noches, cuando los demás dormían o fingían dormir, él escribía a mano en papel que conseguía quién sabe cómo, con letra temblorosa de quien tiene miedo, pero no quiere admitirlo. Le contaba lo que estaba viviendo, el miedo, el frío, el hambre, la violencia que presenciaba cada día, los gritos que escuchaba en la noche. Le pedía que lo visitara, aunque fuera una vez, aunque fuera un momento. Le suplicaba una palabra de aliento, un te quiero, un voy a ayudarte, un no estás solo, algo, lo que fuera. Las cartas salían del penal, cruzaban las calles de la Ciudad de México, viajaban por carretera durante horas, llegaban a Ciudad Juárez. Victoria las recibía, las abría, las leía, y nunca respondió. Ni una carta, ni una visita, ni un telegrama, ni una palabra, nada. 18 meses de silencio. 540 días esperando. 540 días preguntando si había llegado algo para él. 540 días recibiendo la misma respuesta. Nada. Su madre sabía dónde estaba. Sabía lo que estaba viviendo. Sabía que era inocente. Recibía sus cartas, las abría, las leía y las guardaba sin responder. Me van a matar, pensó Alberto en sus peores momentos. Escribía canciones de amor y dormía con un ojo abierto esperando no ser atacado. No lo mataron, pero algo murió dentro de él. La esperanza de que su madre algún día lo quisiera. 18 meses después, 2 mujeres lo salvaron. No su madre, 2 desconocidas. Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, era cantante. Había grabado una canción de Alberto antes de que lo encerraran, y cuando supo que estaba en Lecumberri, movió cielo y tierra para sacarlo. La otra fue Ofelia Urtuzuastegui de Puentes, esposa del director del penal. Alberto logró hablar con ella. Le juró que era inocente. Ella le creyó. 2 mujeres que no eran su madre creyeron en él. Lo salvaron. Entre las 2 consiguieron el pago de su fianza. En 1971, Alberto Aguilera salió de Lecumberri. Libre. Marcado, pero libre. Semanas después, firmó contrato con RCA Víctor. Meses después, No tengo dinero se convirtió en un éxito. Y Juan Gabriel nació. El niño que nadie quiso se convirtió en el artista que todos querían. Rosenda Puentes, hija del director del penal, habló años después en Ventaneando y confirmó lo que muchos sospechaban. Fue Claudia Islas. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada. Solo fue a cantar a una fiesta. Solo fue a cantar. Y terminó 18 meses en Lecumberri, por la palabra de una actriz famosa contra la de un muchacho pobre. Claudia Islas ha negado ser la responsable, pero los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad existen. El gobierno mexicano espió a Juan Gabriel desde 1984. Registraron todo: su paso por Lecumberri, sus preferencias sexuales, sus relaciones íntimas.
lo vigilaron durante años por ser diferente, por ser gay, en un país que no perdonaba la diferencia. «Lo que se ve no se pregunta, mi hijo», le respondió al periodista Fernando del Rincón en 2002, cuando le preguntó directamente si era homosexual. Esa frase se volvió legendaria. Millones la repitieron. La celebraron como un acto de valentía. Pero también fue una forma de esconderse, de no tener que decir la verdad, de protegerse de un mundo que lo había castigado por ser quien era desde los 16 años. Quizá tú también sabes lo que es guardar algo importante toda la vida. Callar algo que te define porque sabes que el mundo no está listo para escucharlo. Porque tienes miedo de lo que van a decir. Porque es más fácil esconderse que enfrentar las consecuencias. Juan Gabriel cargó con eso durante 50 años y siguió cantando, ocultando quién era detrás de las canciones. Pero había alguien que seguía sin reconocerlo: Victoria Valadez. Cuando Juan Gabriel se hizo rico, lo primero que hizo fue buscar a su madre. Lo primero. No se compró una casa, no se compró un auto, no celebró con amigos. Lo primero que hizo fue buscar a Victoria. Quería demostrarle que había valido la pena, que ese niño que dejó en el orfanato se había convertido en alguien, que ese muchacho al que nunca visitó en la cárcel ahora podía comprar lo que quisiera, que todo el dolor había servido para algo. Le compró la casa donde ella había trabajado de sirvienta en Ciudad Juárez. Piensa en eso un momento. La casa donde Victoria había limpiado pisos ajenos, lavado ropa ajena, aguantado órdenes de gente que la trataba como inferior. Esa casa Juan Gabriel la adquirió completa y se la regaló a su madre. El regalo más simbólico que podía darle. La casa donde ella había sido empleada doméstica ahora era suya, gracias a él. Y Victoria le dijo que no quería saber nada, que no iba a vivir ahí, que se dejara de cosas. Rechazó el regalo más cargado de significado que su hijo podía ofrecerle. Juan Salas, amigo cercano del cantante, confirmó el episodio. Y Juan Gabriel siguió enviándole dinero cada mes sin falta, aunque ella no contestara, aunque no lo visitara, aunque lo hubiera rechazado. Siguió mandando dinero como si todavía esperara que algún día lo quisiera. Hasta el 27 de diciembre de 1974. Ese día, Victoria Valadez murió. Juan Gabriel estaba de gira en Acapulco, cantando para miles de personas, siendo el artista que todos amaban, lejos de la mujer que nunca lo amó. No llegó a tiempo. No pudo despedirse. No pudo decirle lo que siempre quiso decirle. Toda su vida buscando el amor de esa mujer. Y ella se fue sin dárselo. Sin decirle que lo perdonaba. Sin decirle que lo odiaba. Sin decirle nada. Victoria se llevó su silencio a la tumba. Y Juan Gabriel se quedó con las palabras que nunca pudo decir. De ese dolor nació Amor Eterno, la canción más escuchada en los funerales de México, el himno que hace llorar a generaciones enteras, la melodía que suena cuando alguien muere y los que quedan no encuentran palabras. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Millones de personas han cantado esa letra en velorios, en cementerios, en iglesias llenas de flores y de llanto, en noches de soledad cuando extrañan a alguien que ya no está. La cantan pensando en madres que se fueron, en padres que murieron, en amores que terminaron, en hijos que partieron antes de tiempo. Todos creen que es un tributo de amor, un homenaje hermoso a una madre querida, la expresión perfecta del dolor de perder a quien más se ama. Pero existe otra versión, una que nadie cuenta, una que lo cambia todo. Joaquín Muñoz,
quien fue representante de Juan Gabriel durante años, relató un episodio que lo revela todo. Un día, Juan Gabriel llegó a su casa en las lomas de Chapultepec. La casa había sido remodelada y sobre la chimenea había una fotografía de Victoria, grande, en un lugar de honor. Juan Gabriel la vio y preguntó: ¿qué hace ahí esa señora? Muñoz respondió: es tu madre, Alberto. Y Juan Gabriel ordenó: quítala de ahí, no la quiero ver. Esa señora no es mi mamá, no es mi madre. Esa señora. Esa era la verdad detrás de Amor Eterno. No era solo amor, era dolor, era rabia contenida. Era el grito silencioso de un hijo que lo dio todo y nunca recibió nada. Hasta que te conocí fue otra canción que escribió pensando en ella. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No fue una canción de desamor romántico, fue el reclamo de un niño abandonado. Pero Juan Gabriel no solo cargó con el rechazo de Victoria, cargó con algo peor, algo que le rompió el alma. En 2012, su nieto Héctor fue encontrado inconsciente en una celda de la cárcel del condado de El Paso. Murió de sobredosis. Tenía 23 años. El único nieto de Juan Gabriel, muerto en una cárcel. El ciclo se cerró de la manera más cruel posible. El abuelo casi muere en Lecumberri a los 20. El nieto murió en El Paso a los 23. 2 generaciones, 2 cárceles. El mismo final. El ciclo que Juan Gabriel quiso romper toda su vida se cerró brutalmente sobre su propia sangre. Sobre el hijo de su hijo. Sobre la siguiente generación. La generación que iba a demostrar que él había logrado cambiar el destino de su familia. No lo logró. Alberto Jr., el padre de Héctor, era el primer hijo que Juan Gabriel adoptó. Lo sacó del orfanato Semjase, el propio orfanato que el cantante había fundado en 1987. Era su intento de romper la maldición. Darle a alguien lo que nadie le dio a él, ser el padre que nunca tuvo. Y terminó igual, peor. Un nieto muerto en una celda. Un hijo destrozado. Un ciclo que no pudo romperse, por más dinero que tuviera, por más fama que acumulara, por más amor que intentara dar. Juan Gabriel se distanció de Alberto Jr. después de esa tragedia. Lo culpó en silencio y cuando murió, lo excluyó del testamento. El primer hijo que adoptó, el niño que rescató del orfanato, el que iba a demostrar que él podía ser mejor padre que Victoria. No recibió nada. 0. Después de todo lo que Juan Gabriel hizo por él, después de sacarlo del orfanato, después de darle su apellido, después de criarlo como hijo. Nada, como si nunca hubiera existido. Piensa en eso. Juan Gabriel pasó su vida dándoles a quienes lo rechazaron. Le mandó dinero a Victoria cada mes, aunque ella nunca contestó sus cartas desde la cárcel. Le compró una casa, aunque ella le dijo que no quería saber nada de él. Siguió intentando hasta el día en que Victoria murió, sin decirle que lo quería. Y al final, le quitó todo a su primer hijo, al que más debería haber perdonado, al que más se le parecía, al que también era huérfano. El mismo patrón de Victoria, pero invertido. Victoria abandonó al hijo que más la necesitaba. Juan Gabriel abandonó al hijo que más se le parecía. Quizá tú también conoces ese dolor, el de intentar romper un ciclo y descubrir que el ciclo era más fuerte que tú, el de querer ser diferente a tus padres y terminar haciendo exactamente lo que juraste que nunca harías. El de mirarte al espejo un día y ver el rostro de quien más odiaste. Juan Gabriel quiso ser el padre que nunca tuvo y terminó abandonando a su hijo como Victoria lo abandonó a él. Ese es el verdadero dolor de esta historia. No el abandono, no el abuso, no la cárcel, no los impuestos. El verdadero dolor es que no pudo romper el ciclo. Por más que lo intentó, por más que luchó, por más que dio,
el ciclo ganó. Y eso lo persiguió hasta la tumba. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que no tiene sentido. Algo que cuando lo escuches vas a decir, ¿cómo es posible? Juan Gabriel fue el artista mexicano más exitoso de su generación. No es exageración. Son números, son hechos documentados, son récords que nadie ha podido superar en décadas. Compuso más de 1800 canciones, todas registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es el compositor con más obras registradas en la historia de esa institución. Su disco Recuerdo, segundo, lanzado en 1984, es el más vendido en la historia de México. Más de 8 millones de copias. Superó a Luis Miguel, superó a Vicente Fernández, superó a todos. Ganó más de 160 millones de dólares en conciertos durante la última década de su vida. Llenaba estadios de 20.000 personas, cobraba cientos de dólares por boleto. Tenía giras que duraban meses sin dejar un asiento vacío. En el año 2000, reunió a 350.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, un récord de asistencia que nadie ha superado. Sus canciones fueron interpretadas por más de 15 artistas en todo el mundo. Llenaba estadios de 20.000 personas y lloraba solo en los camerinos cuando terminaba. Ganaba millones por noche y no tenía a nadie que lo recogiera del aeropuerto. El público lo aplaudía de pie durante 15 minutos y él regresaba a una casa vacía. Firmaba autógrafos durante horas y se dormía solo. Era el hombre más amado de México y el más solitario. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente necesitaba. Era, por cualquier medida objetiva, multimillonario. Y murió debiendo dinero. ¿Cómo es posible eso? La respuesta es simple y triste. Juan Gabriel nunca entendió el dinero. La historia comenzó en 1989, cuando su nombre apareció en una lista de 362 evasores fiscales. Nunca declaró nada, reveló una fuente a la revista Proceso. Estaba trabajando como loco y declaraba en ceros. Ganaba millones, llenaba estadios, vendía discos por toneladas y al final del año, cuando tocaba reportar a Hacienda cuánto había ganado, ponía ceros. Como si no hubiera ganado nada. Como si esos estadios llenos no existieran. Como si los millones de pesos que entraban a sus cuentas fueran invisibles. Pat Chapoy, la periodista que lo conoció durante décadas, lo explicó en el documental de Netflix. Él quería que las cosas funcionaran como él quería y le molestaba pagar impuestos. Juan Gabriel tenía su propia lógica fiscal, una lógica que no tenía sentido para nadie más. ¿Por qué voy a pagar si Hacienda nunca me ha prestado a mí dinero?, le dijo a su apoderado Eugenio Martínez. También decía que los artistas no debían pagar impuestos porque alegraban al pueblo, que eran embajadores de México, que el gobierno les debía a ellos, no al revés. Una lógica que solo tenía sentido para él, y vivió con ella hasta que el gobierno decidió que ya era suficiente. En el año 2000, Hacienda le embargó 14 propiedades. 11 predios en Ciudad Juárez y 3 más en otras ciudades, con un valor total de 114 millones de pesos. Juan Gabriel le pidió a su amiga Silvia Urquidi que las recuperara. Le entregó 20 millones de pesos para comprarlas en la subasta. Ella las compró y las puso a su nombre. No al de Juan Gabriel, al de ella. En 2005, la policía lo detuvo en el aeropuerto de Ciudad Juárez por evasión fiscal. La Agencia Federal de Investigación, los mismos agentes que perseguían narcotraficantes y secuestradores, enviados a arrestar a un cantante. El escándalo fue enorme. Juan Gabriel, el ídolo de México, esposado en un aeropuerto. Las cámaras captaron todo. Los noticieros lo transmitieron en vivo. El país entero vio cómo se llevaban al divo de Juárez como a cualquier criminal. Por segunda vez en su vida lo arrestaban.
La primera fue por un crimen que no cometió. Esta vez fue diferente. Esta vez sí era culpable. Lo que se pague con dinero es barato, dijo cuando salió, después de pagar una fianza millonaria. Pero el dinero no alcanzaba. Nunca alcanzaba, porque Juan Gabriel no sabía cuidarlo. Lo ganaba, lo gastaba, lo regalaba. En Estados Unidos también tenía deudas. Para 2011, la deuda llegó a $18 millones. El equivalente a llenar el Zócalo 3 veces. El equivalente a vender 2 millones de discos. El equivalente a todo lo que había trabajado durante décadas. Y no podía pagarlo. En la negociación, él perdió muchas casas. Confesó su hijo Iván en el documental de Netflix, que él tenía la idea de recuperar, pero al final no pudo. El hombre que llenaba estadios no podía pagar sus cuentas y seguía gastando como si el dinero nunca fuera a terminarse. Compraba propiedades y las ponía a nombre de otros, porque las suyas estaban embargadas. Confiaba en gente que después lo traicionaría. Firmaba documentos sin leerlos. Era un genio de la música, pero un desastre con el dinero. Y ese desastre explotaría después de su muerte. El 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel dio su último concierto, The Forum de Inglewood, California. 17.500 personas. El escenario tenía forma de guitarra, pantallas gigantes en el techo, más de 60 músicos entre mariachi y orquesta. Una producción de millones de dólares. Juan Gabriel tenía 66 años, diabetes que nunca controló, problemas de presión arterial. Había sobrevivido una neumonía grave 2 años antes, pero esa noche no se notó nada. Cantó durante más de 2 horas y media. No me vuelvo a enamorar, querida, amor eterno, hasta que te conocí. El público coreaba cada palabra. Banderas de México ondeaban entre la multitud. Mujeres lloraban desde las primeras filas. Rindió homenaje a Rocío Dúrcal, su amiga muerta 10 años antes, mostrando su fotografía en las pantallas mientras cantaba Costumbres. El clímax llegó con Querida. Las luces del estadio se apagaron. Miles de celulares encendidos iluminaron el recinto como un cielo estrellado. Juan Gabriel cantaba rodeado de luz. Al final, un mensaje apareció en las pantallas. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El hombre que pasó toda su vida ocultando quién era, se despedía celebrando la autenticidad. Sin saberlo, se estaba despidiendo de todos. 17.000 personas lo aplaudieron esa noche. 2 días después, murió solo. Nadie sabía que era una despedida. 2 días después, el 28 de agosto, Juan Gabriel estaba en su departamento de Santa Mónica, frente a la playa, en un edificio de lujo, el tipo de lugar que había soñado cuando dormía en la central camionera de la Ciudad de México sin un peso en el bolsillo. Esa mañana había hablado con su equipo sobre los próximos proyectos, sobre la gira por América Latina, sobre nuevas grabaciones, sobre el futuro. Todavía tenía planes. A las 11 de la mañana pidió que le acercaran el tanque de oxígeno. Sintió que no podía respirar. No llegaron a tiempo. Su cuerpo fue encontrado en el baño. Solo. El infarto lo sorprendió ahí, en el piso, frente al espejo. Sin nadie que le sostuviera la mano. Sin nadie que le dijera que todo iba a estar bien. Sin nadie que estuviera ahí en el momento más importante. El hombre que reunió a 350.000 personas en el Zócalo murió sin una sola persona a su lado. Juan Gabriel murió como vivió gran parte de su vida. Solo. Tenía 66 años. Diabetes que nunca controló como debía. Problemas cardíacos que ignoró durante años. Una vida de excesos que finalmente cobró la factura. La noche del 29 de agosto, por decisión de sus hijos, los restos de Juan Gabriel fueron cremados en Anaheim, California,
menos de 48 horas después de su muerte, sin velorio público en México, sin que millones de fans pudieran despedirse, sin que su cuerpo descansara en tierra mexicana. La decisión fue rápida, demasiado rápida para algunos. Esa decisión alimentó teorías que persisten hasta hoy. Joaquín Muñoz, su exrepresentante, insiste desde 2018 que Juan Gabriel fingió su muerte y sigue vivo. No hay evidencia de eso, pero lo que sí existe es la guerra. La guerra que estalló el día que lo cremaron y que continúa hasta hoy. Juan Gabriel tuvo 5 hijos reconocidos, 4 adoptivos y 1 biológico. La historia de esos hijos es en sí misma un reflejo de su propia vida. Alberto Aguilera Jr. fue el primero que adoptó. Lo sacó del orfanato Semjase que el propio Juan Gabriel había fundado en 1987 en Ciudad Juárez. Piensa en eso. El niño que fue abandonado en un orfanato fundó su propio orfanato y de ahí sacó a su primer hijo adoptivo. Era un intento de romper el ciclo, de darle a alguien lo que nadie le dio a él, de ser el padre que nunca tuvo. Joan, Hans y Jan fueron adoptados después, junto con Laura Salas, una mujer que se convirtió en la figura materna del hogar. Laura era hermana de Jesús Salas, el mejor amigo de Juan Gabriel. Nunca se casaron oficialmente, pero ella crió a esos niños como si fueran propios. Iván fue diferente. Iván fue el único hijo biológico, nacido por fertilización in vitro con Laura Salas. El único que compartía la sangre de Juan Gabriel. El único que podía decir genéticamente que era su hijo. Y cuando Juan Gabriel murió, su testamento fue claro. Iván era el heredero universal. Solo Iván. Alberto Jr. quedó completamente excluido. Joan, Hans y Jan quedaron mencionados, pero sin la herencia principal. Todo para Iván. El abogado Guillermo Pou, encargado de la sucesión testamentaria, lo explicó así a los medios. El señor Aguilera platicó con sus hijos, platicó con Iván y decidió designarlo como heredero universal, especificándole cuál era la voluntad que quería que se cumpliera. La herencia incluía al menos 30 inmuebles en México y Estados Unidos, los derechos de autor de más de 1.800 canciones, material inédito grabado durante 40 años, la imagen, el nombre y el legado completo. Se estima en $30 millones. Pero había un problema de 16 años que nadie había querido resolver. Las 13 propiedades que Silvia Urquidi compró en el año 2000 seguían a su nombre. Juan Gabriel le había dado 20 millones de pesos para rescatarlas del embargo de Hacienda. Ella las compró y las puso a su nombre, no al de él. Durante 16 años, mientras Juan Gabriel vivía, nunca le pidió que las devolviera, nunca firmó un documento, nunca aclaró la situación. Confió en ella, y cuando murió, ella dijo que eran suyas. «Me lo llevaré a la tumba», declaró. Si él en 16 años jamás tocó el tema, no tienen por qué hacerlo ahora. La mujer que él creía su amiga, quedándose con 13 propiedades. Otra traición. Otra persona que tomó de él sin dar nada a cambio. Las 13 propiedades siguen en litigio. Y comenzaron a aparecer hijos. Hijos que nadie conocía. Hijos que reclamaban ser de Juan Gabriel. Hijos que salían de la nada con pruebas de ADN. Hijos que querían parte de los $30 millones. Primero Joao Aguilera, después Luis Alberto, después Claudia Gabriela, y en mayo de 2025, Joe García, quien afirma ser hijo de Juan Gabriel con su prima hermana. «Mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí», declaró. Él vivía una vida secreta. 6 personas reclamando ser hijos de Juan Gabriel. 6 personas peleando por una parte de los $30 millones. 6 historias distintas con algo en común. Todos quieren lo que Juan Gabriel dejó. Y mientras todos pelean,
Iván Aguilera enfrenta su propia crisis. En abril de 2024, sus propios abogados lo demandaron por no pagarles. Los mismos que lo ayudaron a quedarse con la herencia. Si pierde ese juicio, lo destituyen como albacea y pierde acceso a todo. La ironía es brutal. Juan Gabriel no pagó impuestos y perdió propiedades. Su hijo no pagó a sus abogados y podría perder la herencia completa. El mismo patrón, la misma ceguera, la misma incapacidad de entender que las cuentas siempre se cobran. Y nadie aprende. La familia que Juan Gabriel construyó se destruye. En 2021, Joan golpeó a su hermano Jean en la casa que su padre les dejó. El hijo golpeando al hijo en el hogar que Juan Gabriel construyó para que vivieran en paz. Laura Salas tuvo que llamar a la policía. Un abogado que intentó impugnar el testamento dijo algo que resume las sospechas de muchos. Qué casualidad que el único heredero haya sido Iván. Qué casualidad que muere cuando está Iván. Qué casualidad que incineran el cuerpo a la brevedad. No hay evidencia de nada irregular, pero las preguntas flotan y nadie puede responderlas. Porque el único que sabía la verdad ya no está. Se fue guardando secretos, como siempre, como toda su vida. Hay algo que Juan Gabriel repitió toda su vida. Una frase que dijo una y otra vez, en distintos momentos, en distintas entrevistas, como si fuera la única verdad que conocía con certeza. La frase que resume toda su existencia. No sabían qué hacer conmigo, pero después no sabían qué hacer sin mí. Lo dijo hablando de su infancia en el orfanato, de cómo las autoridades no sabían cómo tratarlo, de cómo era un problema, un estorbo, algo que sobraba, hasta que se convirtió en una estrella, y entonces todos querían estar cerca de él. Pero esa frase aplica a toda su vida. Es el hilo que conecta cada tragedia, cada triunfo, cada traición. Su madre no supo qué hacer con él. Lo abandonó en un orfanato cuando tenía 5 años. No lo visitó más que una vez. No contestó sus cartas cuando lo encerraron en Lecumberri. Rechazó la casa que él le compró cuando se hizo millonario. No sabía qué hacer con él, pero vivió del dinero que él le mandaba cada mes. Cada mes sin falta hasta el día que murió. No sabía qué hacer sin él. La industria no supo qué hacer con él. Era demasiado afeminado para ser cantante de rancheras. Demasiado mexicano para ser pop internacional. Demasiado diferente para encajar en cualquier categoría que alguien hubiera inventado. Demasiado él mismo para ser lo que otros querían que fuera. No encajaba en ningún molde. No seguía ninguna regla. No sabían qué hacer con él, pero se convirtió en el artista más exitoso que tuvieron. El que más discos vendió, el que más estadios llenó, el que más dinero generó, el que puso a México en el mapa musical mundial. No sabían qué hacer sin él. El sistema no supo qué hacer con él. Lo encerró a los 16 años por ser gay. Lo mandó a Lecumberri a los 20 por un crimen que no cometió. Lo persiguió durante décadas por no pagar impuestos. Lo espió, lo vigiló, lo acosó. Tiene expedientes en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, documentos donde registraron sus preferencias sexuales, donde anotaron con quién dormía, donde lo trataron como amenaza por el simple hecho de ser diferente. No sabían qué hacer con él, pero tuvieron que soportar que llenara el Palacio de Bellas Artes 3 veces, que reuniera a 350.000 personas en el Zócalo, que se convirtiera en el artista más importante que el país ha producido. No sabían qué hacer sin él. Su familia no sabe qué hacer sin él. Se pelean por sus propiedades, se demandan entre sí, se golpean en la casa que él compró. 6 personas reclaman ser sus hijos. 13 propiedades siguen en litigio. El heredero universal podría perderlo todo. 9 años después de su muerte,
siguen peleando, y ninguno puede llenar el vacío que dejó. Porque Juan Gabriel era el centro de todo, el que mantenía todo unido, el que pagaba las cuentas, el que resolvía los problemas, el que cargaba con todo para que los demás no tuvieran que cargar con nada. Y ahora que no está, todo se desmorona. Esa es la historia de Juan Gabriel. No la del ídolo que hacía llorar a multitudes. No la del divo de Juárez que todos aplauden. No la del artista que vendió millones de discos. No la que cuentan en los homenajes. No la que aparece en los especiales de televisión. Esta es la otra historia. La que nadie quiere escuchar, porque es más fácil recordar al ídolo que al ser humano. La del niño que nadie quiso y que terminó manteniendo a todos los que lo rechazaron. La del hombre que transformó su dolor en canciones que millones cantan sin saber de dónde vienen. La del artista que vivió escondiendo quién era, que nunca pudo amar en público, que nunca pudo ser completamente él mismo, que respondía: lo que se ve no se pregunta, porque la verdad era demasiado peligrosa. Murió solo en un baño de Santa Mónica, en el piso, frente a un espejo. Su cuerpo fue cremado antes de que México pudiera despedirlo. Su herencia está destrozada. Y Amor Eterno sigue sonando en cada funeral, en cada velorio, en cada despedida, en cada momento en que alguien pierde a alguien. En cada momento en que las palabras no alcanzan, en cada momento en que el dolor es más grande que el lenguaje. Millones de personas cantan esa canción. La cantan llorando. La cantan recordando. La cantan sin saber que no era una canción de amor. Era un grito de dolor. El grito de un niño de 5 años parado en la puerta de un orfanato, viendo cómo su madre se alejaba sin voltear, sin despedirse, sin decirle que lo quería. El grito de un adolescente de 13, destruido por alguien que debía protegerlo. El grito de un joven de 20, escribiendo cartas que nunca fueron respondidas. El grito de alguien que nunca dejó de esperar. Y ella nunca llegó. Juan Gabriel escribió más de 1800 canciones, y en ninguna pudo decir lo que realmente sentía por Victoria. Solo en privado, solo cuando nadie escuchaba. Quítala de ahí, no la quiero ver. Esa fue su verdad. La verdad que guardó durante más de 40 años. La verdad sobre lo que realmente sentía por ella. Pero hay algo más. Algo que nadie menciona. Algo que duele más que todo lo demás. Victoria murió en 1974. Juan Gabriel vivió 42 años más. 4 décadas cargando ese dolor. 4 décadas sin poder decirle nada. 4 décadas cantando canciones que ella nunca escuchó. Y en todo ese tiempo, ¿sabes qué hizo Juan Gabriel? Siguió buscándola en cada mujer que conocía, en cada canción que escribía, en cada estadio que llenaba. Seguía buscando a la madre que nunca tuvo. Y nunca la encontró. Porque Victoria no era una persona. Era un vacío, un agujero negro en el centro de su pecho que se tragaba todo lo bueno que le pasaba. Podía ganar millones. El vacío seguía ahí. Podía llenar el Zócalo. El vacío seguía ahí. Podía escuchar a 350.000 personas cantando sus canciones. El vacío seguía ahí. Nada lo llenaba. Porque lo que él necesitaba no se compra con dinero, no se gana con fama, no se consigue con éxito. Lo que él necesitaba era una palabra, una sola palabra: te quiero. Y Victoria nunca la dijo. Hay gente que dice que Juan Gabriel era difícil, exigente, temperamental, que despedía músicos sin razón, que cortaba amistades de un día para otro, que no confiaba en nadie. ¿Y cómo iba a confiar? Si la primera persona que debió amarlo lo abandonó. Si la segunda persona que debió protegerlo lo violó. Si la tercera persona que debió creerle lo encarceló. ¿Cómo confías después de eso?
¿Cómo abres el corazón después de que te lo destrozan 3 veces antes de cumplir 21 años? Juan Gabriel construyó muros,